Bueno, Caldén, yo tengo todavía la edición anterior. Sí, yo también. Y quería empezar leyendo unos renglones de la bella contratapa de Inés Manzano, que dice, pedacito nomás, ¿no? Primero dice que la Machi abre un cofre como un pozo en la tierra. La historia se derrama. Lo impredecible es el pasado. Después de nuevo tomo la Machi, que dice que acuna una cabeza, que tiembla en la memoria, y la pampa se sacia de su pérdida. Voz guerrera, el lenguaje es el arco y el silencio la flecha. Se podría decir que Caldén, si bien ahora escuchando el damero hay ciertos significantes que insisten, es un libro muy, muy distinto. Es muy interesante porque hay capítulos y hay un glosario. Un glosario porque aparecen muchas palabras en otro idioma, que sería, no sé si es Mapudungun. Claro, que sería más de los ranqueles, ¿no? Claro, es un idioma típico de los araucanos, ¿no? La araucanización de la Pampa, el mapuche, para el pueblo araucano, Argentina y Chile es un invento, ¿sí? No respetan esa frontera estatal, y ellos avanzaron sobre el territorio de la Pampa, ¿sí? Era su territorio, ¿sí? Y todos estos pueblos, incluyendo los de la Patagonia y el sur de la provincia de Buenos Aires, hablaban este idioma que es propio de su cultura, el mapudungun, ¿sí? Yo tomé fragmentos del mapudungun muy respetuosamente, respetando esta cultura originaria, para trabajar el Caldén. Y se podría decir que tomando una piedra, aparecen varias, o es la misma que insiste, o un grano de arena, se podría decir que se ramifica la historia. Aparecen elementos de la historia pre-argentina, sería, ¿no? Sí. Entonces, por un lado tenemos la historia del Caldén, de lo que fue el bosque del Caldén, que cada vez hay menos, que después usó la llamada civilización para el llamado progreso. Es decir, me enteré buscando que hasta los pisos, los parquets son hechos con Caldén, lo cual me dio una pena terrible porque uno podría caminar sobre otro tipo de suelos. Tenemos la historia de Mariano Rosa, que siguió usando este nombre y que es el héroe cautivo primero, el prisionero a los 9 años ¿qué sería? Del ejército de Juan Manuel de Rosas. Exacto. Juan Manuel de Rosas sería el padrino del que igual era un peón, era un prisionero. Estas cosas que siguieron en nuestra historia hasta hace muy poco, ¿no? Lo que se llamaban las criaditas, que ahora está, bueno, reemplazado relativamente por lo que se llaman las mucamas, y en los pueblos en Quitilipi las llaman las secretarias. También es una estrategia de guerra tener el hijo de un cacique. Claro. También Caldén nos lleva a preguntarnos por la historia de una economía, una tierra como era la Pampa, que entre comillas, pobre, y después se volvió una zona de capitales para algunos, ¿no? Una tierra de abundancia, con aquellos que tienen otra visión de las cosas. Pero sobre todo Caldén es un libro de poesía. Tal vez únicamente o fundamentalmente un libro de poesía.
si bien, por ejemplo, en el damero uno no iría a buscar la historia, acá sí. Y, bueno, también me llevó a preguntarme esta cuestión de las guerras, ¿no? Donde con la fuerza se quiere evitar hechos de fuerza. Pero me enteré de algo que a mí me causó una gracia un poco perversa, que los indios a veces daban a prisioneros como juego para los chicos. Y los chicos trataban a esos prisioneros como a un animalito, o sea, con la crueldad que a veces se trata de un animal. Y terminaban muriendo. Lo interesante es por qué se lo ve al semejante diferente, ¿no? Porque finalmente Levinas habla del rostro como que produce algo sagrado, y esta gente, y mucha gente hoy día se sigue viendo, y se sigue viendo como otro muy distinto. De todos modos, Freud hablaba de el semejante, el auxiliar, el enemigo. Bueno, el caldén además es un árbol sagrado para los mapuches, y busqué la definición y miren qué hermoso, ¿no? El significado. Dice, tiene ramas tortuosas y flores perfectas. Y Gerardo Curiá nos lleva a recorrer esas ramas tortuosas con flores perfectas. Dice, por ejemplo, y es el caldén silbidos en el tiempo de la travesía. Me pareció que estaba como el núcleo. Bueno, tenemos una piedra que rompe, la piedra se rompe de luces, hay una elipse del golpe, le llega hasta el hueso, torrente de ambigua opacidad que a lo completo lo deshace. Dice, y hay, yo fui eligiendo fragmentos, un cielo nacido al desamparo. A otra cosa, a mí este libro me hizo pensar en el libro de Saer, el de las dos, ¿cómo se llama? Pensaste muy bien, no me acuerdo, pero yo había leído el libro de Saer. Ah, mira. Y tomé algunas cosas de ahí. A ver si anoté para no olvidarme cómo se llama el libro, pero me parece que no. Que no es una novela, es como un ensayo. Pero hay uno que habla hay un paisaje de la pampa, de esa pampa desolada, que van recorriendo. Bueno, eso también, Sí. eso aparece en el Limonero. Sí. Pero habla, en el río de las dos orillas, que de algún modo la pampa sería, bueno, no, el río sin orillas lo llama. Y la pampa podría ser un río sin orillas, ¿no? Otra cosa que sucede es que hay, en el héroe descansa en el héroe. La otra pampa es esa misma pampa, o sea que son como cajas, ¿no? Una cosa dentro de la otra, como pasa con ese cofre. Y hay una calavera. Mariano Rosas se escapa del cautiverio y vuelve a su toldería. Nunca más quiere pisar territorio blanco. Y si quieren hablar con él, que sería la época de Rosas, tienen que ir hasta su toldería. Por eso Mansilla... En la excursión de los indios ranqueles, con el que va a hablar es con Mariano Rosas, es con Zorro Cazador de Pumas, es un personaje paradigmático de la historia y de la literatura argentina, ¿sí? Un viaje a los indios ranqueles es el viaje que hace Mansilla para hablar con Mariano Rosas, porque Mariano Rosas se niega sistemáticamente a volver a pisar territorio del Estado argentino, ¿sí? Y si bien Mansilla no los mansilla, después sí cae Rosas y aparece
roca y se va a producir lo que sabemos, ¿no?, de las matanzas, la muerte de este Mariano. ¿Cómo? Que fue anterior, que no murió, no lo mataron en batalla, murió. Ya había muerto. Sí. Ya había muerto, sí. Lo Ah, que sí, sí no, se robaron debe. fue el cadáver. Se robaron el cadáver, que se ve que también es costumbre No, nacional. la costumbre argentina. Sí, sí, sí. Una vieja costumbre argentina, parece. Sí. La argentinidad. Y los hombres de ciencia llevaban a La Plata, al Museo de La Plata, como un hecho, como una curiosidad de, entre comillas, lo salvaje, ¿no? La calavera del cacique, sí. Vuelve un segundo cautiverio. Mariano Rosas tuvo 2 cautiverios. El primer cautiverio en vida, cuando era un niño, cautivo de Juan Manuel de Rosas, ¿sí?, que lo bautizó y salió como padrino y le dio el nombre, Mariano Rosas. Y un segundo cautiverio, que ya es después de muerto, cuando el ejército argentino abre la tumba de Mariano Rosas, extrae la calavera, ¿sí?, y es así como la calavera de Mariano Rosas está durante más de 100 años en el Museo de La Plata, y tiene el número 292 en la frente, que es el número de catálogo de la calavera, ¿sí?, que es la marca del cautivo. Estos elementos van apareciendo poéticamente en el libro. Creo que Mariano Rosas está nombrado 2 veces, ¿no? Sí, sí. Y 292, que está separado así, como, ¿no? Me parece que Sí, sí, 292, también debe estar 1 o 2 veces. O sea que está totalmente poetizado. Es un elegir. ¿Cómo? Es un elegir. Eso, sí, sí. Bueno, por eso habla de, no sé cómo se pronuncia, pero supongo Suyai, se desnuda, bailará tu requiem. Suyai es esperanza, pero no es lo mismo decir esperanza que Suyai. Y como aparece una calavera, aparece también, nos remite también a Hamlet, a Shakespeare. Y también hay un hecho trágico, lo que nos remitiría a Sófocles. Entonces, de algún modo, tanto la historia como la ficción de la historia, Saer diría que no hay nunca hecho suficiente como para demostrar cuál es la historia. Después aparece algo que es el mito, que va a transformar o no. Mircea Eliade decía que meterse con la tierra es un poco ir al infierno humano, ¿no? Perdón, cuando vos hablaste de Saer anteriormente, del río sin orilla, yo estaba recordando que hay algunos cuentos de Saer que hablan de ese río sin orilla. Y está insertado eso en distintas temáticas de los cuentos de él. Aparece el río sin orilla. Yo lo recordé cuando vos estabas hablando de Saer y del río sin orilla, que está en el poemario de Gerardo. Algunos cuentos de Saer tienen. O sea que es un libro que nos remite a la historia, a otros autores. Sí. Saer escribía poesía también. Y mientras insiste, aparece 2 veces en el primer capítulo y en el último, en Caldén, que el héroe descansa en el héroe, nos deja esta pregunta de los sabios. Si no tuviésemos un cuerpo, ¿qué desgracia podríamos sufrir? Mientras Am, que sería la sombra de los muertos, digo yo, tal vez proteja a algunos. Y te quería preguntar, ¿por qué el uso de otras palabras de otro idioma? Primero porque me lo pidió la historia. La historia empezó con el árbol, y el árbol me llevó a ese otro pueblo y a ese otro héroe, porque
el propio árbol es un héroe en las leyendas mapuches, es un héroe cautivo. El libro juega con el cautivo y el héroe, el cautiverio y el heroísmo, ¿sí? El cautivo se convierte en héroe, tanto en un caso como en otro. La leyenda, una de las versiones de la leyenda del Caldén, que veo a Dafne allá, tiene mucho que ver con Dafne Laurel, es el héroe que se convierte en árbol para escapar del cautiverio y como héroe brinda agua en el desierto. Y el otro héroe también tiene la figura del héroe y el cautivo, que es Mariano Rosa, zorro cazador de pumas. Es un héroe y es un cautivo. Y al entrar en la historia y al entrar en la cultura de este pueblo, lo poco que pude entrar, no me voy a hacer no soy ningún experto en ello, pero la propia historia me pedía el lenguaje y el ritmo de los poemas cuando se iban tramando me pedía ese lenguaje, me pedía este idioma, porque estaba en el corazón del poema y está en el corazón de esta tierra. Los paisajes nuestros, ¿sí? No por casualidad se llaman Wangelén, ¿sí? La otra que no me acuerdo, Trenquelauquén, o sea, Yaniqueló. Estamos, la presencia de esta cultura está, ¿sí? Está acá, es una cultura nuestra, es nosotros, no sé cómo decirlo, la verdad que no sé cómo decirlo, pero sí, y yo creo que tenemos que reconocer esto, ¿no? Esa fuerza, esa potencia, esa presencia inmanente en nuestro mundo cultural que hemos querido negar de una manera espantosa, ¿sí? Y que tenemos que respetar y que de alguna manera como pueblo y como cultura yo creo que hay un momento de reconocer esto, ¿no? De reconocer esa potencia cultural que hay ahí y que hemos querido aplastar como Estado argentino, lo digo, ¿no? Me parece que esto es fundamental, no sé por qué estoy hablando tanto, pero bueno. Sí. Yo nací del otro lado de la zanja de Alsina, así que no todos formo parte de... De todos modos, la tragedia es un concepto occidental. Los indios trabajan más con la idea de la circularidad. Por lo tanto, es que esta historia es circular. Por eso, justamente. Esto es lo que también me llamó la atención, que si bien uno dice calavera y lo que le pasa y piensa o en Hamlet o en Shakespeare, porque están ahí imbricados, pero también está todo esto de lo circular y donde surge, vos ponés el Antupánico, que sería el antepasado mítico, sí, que también reaparece en el árbol sagrado, ¿no? Así es, sí, sí. Así que, bueno, creo que también vos creás una nueva leyenda de la de Mariano Rosas y el Caldén. Así es, sí. Bueno, el héroe descansa en el héroe. Así es. Bonito muere. Muchas gracias, Susana. Hermosa lectura.